Hola, ¿qué tal? Voy a pasar a resolver los ejercicios del capítulo 2 del libro Matemática Financiera de Mario Atilio Ianeschi. Bueno, el ejercicio número 1 dice calcular el interés que producirá un capital de 27.600 pesos al 7,5% anual en 7 años y nos muestra la fórmula que utiliza, que es la fórmula de interés igual a capital por la tasa de interés por el plazo. Es bueno siempre volver a escribir, aunque ya lo sepas. Entonces pasamos a exponer los datos. Acá dice qué representa cada cosa. Esto es el capital, la tasa de interés anual y 7 años es el plazo. Entonces, 27.600 pesos por 0,075. Recordemos que las tasas se expresan al tanto por uno, que es lo mismo que hacer 7,5%, todo esto dividido 100. Y ahí te va a dar este valor. Por 7 años, que recordemos la tasa de interés y el plazo deben estar expresados en la misma unidad de tiempo. Así que por eso se le pone 7 nada más. Y calculando nos da un valor de 14.490 pesos de interés. El ejercicio 2 dice calcular el interés que producirá un capital de 60.000 pesos al 18% anual en 6 meses y en 180 días. Acá ya el plazo ya no está en años, sino en un caso en meses y en el otro en días. Cuando se trata de meses, debemos entender que cuando el valor está expresado, cuando n está expresado en meses, para poder llevarlo a años debo dividirlo por 12 para que me dé una proporción de la cantidad de meses, para que me dé una proporción de la cantidad del tiempo en años que equivale ese plazo, en este caso 6 meses. Y cuando n está expresado en días, lo que se debe hacer es dividirlo por la cantidad de días que tiene un año. 365. Entonces, cuando n está en meses y quiero llevarlo a años, debo dividirlo por la cantidad de meses que tiene un año. 12. Cuando n está en días, debo dividirlo por la cantidad de días que tiene un año, si es que quiero llevarlo a años. Entonces, dividido 365 días. Es lo que pasa en cada caso. Acá tenemos el capital por el interés al tanto por 1, que recuerden sería 18 dividido 100, por 6 meses, que para llevarlo a años es 6 dividido 12, y nos va a dar un valor de 500, y nos va a dar un valor de 5.400 pesos de interés. Eso sí, son 6 meses. Si son 180 días, como ya expliqué, sucedería lo mismo, capital por tasa de interés por 180 días, que es lo que es el plazo que me dio el enunciado, dividido 365 días para poder llevarlo a años. Y eso es igual a 5.326,03 centavos. Entonces, el interés que produce un capital de 60.000 pesos a una tasa del 18% anual, en 6 meses es de 5.400 pesos. Y el mismo capital, con el mismo interés, a 180 días, produce 5.326,03. Ejercicio 3. Una sentencia judicial ordena el pago de 58.726 pesos el 15 de junio más un interés del 8% anual desde el 6 de marzo del mismo año. Bien. Capital. 58.726. Tasa de interés. 8% anual. Plazo
tenemos que calcular el plazo. Y acá lo que voy a hacer es calcular. Ya tenemos marzo, abril, mayo, junio. Abril, mayo y junio. Dice que desde el 6 de marzo empieza a contarse los intereses. Dice que desde el 6 de marzo empiezan a devengarse los intereses. Y la sentencia dice que se debe de pagar el 15 de junio. 15 de junio. Entonces, enero, febrero, marzo. Marzo tiene 31 días, abril 30, mayo 31, junio 30. Acá lo que debemos hacer es contar la cantidad de días que hay desde el 6 de marzo hasta el 15 de junio. Así que lo que tenemos que hacer es, a los 31 días de marzo, debemos restarle los 6 que pasaron, ¿sí? Considerando que el 6 es el momento cero y a partir del 6 en adelante, a partir del 6, o sea, un día más del 6, ahí empiezan a contarse los días que transcurren. Entonces, $31 menos 6 es igual a 25 días. Quiere decir que de acá hasta acá hay 25 días. Entonces, a los 25 días le sumo los 30 días de abril, los 31 días de mayo y solo transcurrieron 15 días del mes de junio. Así que sumo solo esos 15 días. Y eso me va a dar igual a 101 días. 25 más 30 más 31 más 15. ¿Ven? Ahora podemos aplicar, porque nos pide calcular la suma que debe abonarse en total. Por lo tanto, nos está pidiendo el monto. Y por los datos que tenemos, 101 días, vemos que podemos aplicar esa fórmula. Solo que tenemos que pasar estos días en años. Así que al plazo en días, como quiero pasarlo en años, tengo que dividirlo por la cantidad de días que tiene un año. Así que dividido 365 días. Y eso es lo que hace acá. Aplicamos la fórmula capital por 1 más la tasa de interés, que es el 8% dividido 100 por el plazo. Y eso nos va a dar igual a 60.026 pesos con 02 centavos. O sea, el 15 de junio se deben pagar los 58.726 pesos más el interés. En total da 60.026 pesos con 02 centavos. Ok, ejercicio 4. Calcular la tasa anual, ya nos está pidiendo que calcular. La tasa es la incógnita. De interés simple a que fueron colocados 21.170 pesos, que esto es el capital, durante 53 días, esto es el plazo. Y la tasa es anual. Si produjeron un interés, nos está dando el total de los intereses, de 368 pesos con 88 centavos. Entonces, aplicamos la fórmula para poder hallar el interés con los datos que tenemos. Recordemos, esto está en días, por lo tanto, para pasarlo en años y que la tasa nos dé en años, debo dividirlo por la cantidad de días que tiene un año.
365. Es lo que hace acá. Aplicamos. Esto es capital por plazo y esto es el interés. Nos da un 0,12. Esto es la tasa en tanto por uno. La multiplicamos por 100 y nos da un 12% anual. Es la tasa a la que yo debo aplicar a este capital por esta cantidad de tiempo para poder obtener 368 pesos de intereses. El concepto de operación financiera va a ser el que va a definir qué considero capital. Operación financiera es aquella en la que se cambian capitales no simultáneos, es decir, capitales disponibles en un momento por otros disponibles o a disponer en momentos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo considerar la parte que ya se le pagó a la tienda de electrodomésticos porque esta parte no representa una operación financiera, porque ya se pagó, no tengo que devengar ningún interés más adelante ni pagar nada más adelante porque ya está cancelado. Ese porcentaje o esa proporción de los 5.200 no se considera una operación financiera. Entonces, por eso es que hace el saldo financiado. La deuda total menos lo que pagó es igual a lo que le queda por pagar. Le queda por pagar. Y esto sí representa el capital de una operación financiera. Entonces, la pregunta dice, ¿a qué tasa mensual, ojo, ya nos está dando la unidad de tiempo que quiere, ¿a qué tasa mensual de interés simple se acordó la operación? Entonces, nos está preguntando una tasa de interés. Usamos la fórmula de tasa de interés y decimos que es igual a el total de intereses generados dividido el capital por el plazo. El plazo está en meses. Si yo pongo acá un plazo en meses, la tasa de interés me va a dar en meses. Y nos da que la tasa mensual de interés simple que se acordó para la operación con respecto a los datos que nos dieron fue de un 1,2% mensual, que es lo mismo que esto, 0,012%. Bien, continuando con el ejercicio 6, dice, el 2 de julio, guarda acá con las fechas, el señor Pedro le presta al señor Diego la suma de 20.000 pesos por 90 días y al 9% anual. Ojo acá, capital es el 20.000, 90 días es el plazo y la tasa de interés es el 9%. Esto pasó el 2 de julio. Ahora, el 6 de agosto, el señor Diego no necesita más el dinero y se lo presta al señor Sabino para que la suma le sea devuelta en fecha en que debe reintegrársela al señor Pedro. Calcular la tasa que le debe cobrar al señor Sabino para trasladarle íntegra la carga financiera de la operación original. O sea, acá lo que te dice es que está Pedro, el que prestó la plata, Diego, el que tomó la plata en primera instancia, y Sabino es el tercero al que se le prestó el dinero. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es la línea de tiempo ahí. Entonces, son 90 días. Y esto empezó el préstamo el 2 de julio. El 6 de agosto, veámoslo así. Esta representa la deuda que tiene Diego con Pedro. Y esta representa la deuda que tiene Sabino con Diego. Ahora, dice calcular la tasa que le debe cobrar al señor
Sabino para poder trasladarle íntegra la carga, para poder devolverle por completo lo que Diego le debe a Pedro. Entonces, Pedro le prestó a Diego dinero, lo usó un tiempo y después ya no lo necesitó, así que él se lo prestó a Sabino, pero su deuda sigue siendo con Pedro. Así que Sabino debe darle la cantidad de dinero que Diego debe devolverle después a Pedro. Entonces, Diego tiene que decir cuál es la tasa de interés que debo cobrarle al señor Sabino para que yo, Diego, pueda devolverle la plata por completo a Pedro junto con sus intereses. Entonces, lo que tenemos que hacer son dos operaciones. Primero, ¿cuál es la consigna? Hallar la tasa de interés que Diego debe cobrarle a Sabino. ¿Por qué? Porque Diego tiene un monto de intereses, un valor de intereses que debe devolverle a Pedro. Así que vamos a primero calcular los intereses totales que se le debe devolver a Pedro para poder saber qué tasa de interés debe cobrarle Diego a Sabino para poder devolverle el dinero a Pedro. Espero haber sido claro. Entonces, como primero lo que debemos hallar es el interés, no la tasa de interés, el interés. Y tasa de interés no es lo mismo que interés. Entonces, la tasa de interés es igual al capital por la tasa por el plazo. Que recordemos, la tasa es anual. Y el plazo debe ser igual en años, pero esto está en días. Así que si está en días, lo dividimos por la cantidad de días que tiene un año. 365. Entonces quedará igual a 443 pesos con 84 centavos el total de intereses que Diego debe devolverle a Pedro. O sea, en total acá los intereses de este plazo a este plazo van a ser de 443 pesos con 84 centavos. Bien. Hubo un tiempo en el que Diego no tuvo ese dinero porque se lo dio a Sabino y ese es el tiempo en el que debemos calcular qué proporción de tasa de interés se debe cobrar para poder al final de este periodo lograr que Diego tenga 443 pesos con 84 centavos de intereses para devolverle a Pedro. Bien. El vencimiento de la operación es el 30 de septiembre. Plazo del segundo préstamo igual a 55 días. Entonces, si recordemos, lo que nos está pidiendo el ejercicio en realidad es la tasa de interés de este segundo préstamo. De este, ¿sí? Así que usemos la fórmula para calcular la tasa de interés, que es igual a el interés dividido el capital por el plazo en el que transcurre esta operación financiera, porque acá hay dos operaciones financieras. De Pedro a Diego hay una y de Diego a Sabino hay otra. Pero para calcular la segunda debemos hallar el interés de la primera. Entonces, utilizando fórmula, recordemos que 55 días, al estar expresado en días, no es compatible con una tasa anual. Si yo solo pongo acá 55 días, me va a dar la tasa en días. ¿Qué tasa diaria debo cobrarle a Sabino si yo soy Diego? Así que lo transformamos en años para que nos dé una tasa anual. Por eso hacemos dividido 365 y esto nos da un valor igual a 0,1473, que esto es en tanto por uno. No olviden que para hacerlo porcentaje debemos multiplicarlo por 100. Y acá tenemos que la respuesta es un 14,73% de tasa anual se le debe cobrar al señor Sabino en estos 55 días
en estos 55 días, para que Diego le pueda pagar a Pedro el total de intereses. Ok, ahora dice, calcular en cuánto tiempo se puede obtener un interés de 28,000 pesos. Un interés, ¿sí? Acá ya nos está dando datos. Para poder obtener un interés de 28,000 pesos, con una inversión inicial de 466,667 pesos, ya nos está dando el capital, porque es la inversión inicial, 466,667, que devenga el 2% cuatrimestral, nos pide calcular cuánto tiempo, acá nos está pidiendo calcular N. ¿En cuánto tiempo se puede obtener este interés con este capital a esta tasa de interés cuatrimestral? Entonces, usamos la fórmula de calcular plazo. Y acá tenemos que es igual al interés dividido el capital por la tasa de interés. Que recuerden, tenemos que dividir este 2% dividido 100. Y nos da 0,02. Esta es la tasa de interés. Ahora, recordemos, en esta fórmula, la unidad de tiempo de la tasa de interés va a determinar la unidad de tiempo de N. O sea, como está en cuatrimestres, el resultado también nos da en cuatrimestres. Aplicando la fórmula nos va a dar un valor de 3, que representa 3 cuatrimestres. Pasándolos a años, sabemos que un cuatrimestre son 4 meses, y 4 meses por 3 veces que se repite, N, es igual a 12 meses. Por lo tanto, es igual a un año. Ejercicio 8. ¿Qué suma deberá invertirse? Y acá ya nos está dando la incógnita, que nos está preguntando cuál será el capital que cuando lo invirtiéramos al 18% anual, podremos retirar 15,000 pesos en total después de 5 meses. Entonces acá nos está dando el monto igual a 15,000 y el plazo 5 meses. No olvidemos que el plazo y la tasa de interés deben estar expresadas en la misma unidad de tiempo. Así que para poder pasar estos 5 meses en cantidad de años, lo que debemos hacer es 5 dividido la cantidad de meses que tiene un año. Y así lo transformamos en años. ¿Qué pasa? Nos va a dar 0,416666666666. Eso es la proporción de años que representan 5 meses. Como sabemos, 5 meses no son un año, por lo tanto no va a ser 1, sino va a ser menor a 1 el valor. Entonces, aplicamos la fórmula de capital con los datos que tenemos, que acá sería monto dividido 1 más la tasa de interés en años por el plazo en años. Y eso nos va a dar igual a 13,953 pesos con 49 centavos. Es decir, cuando yo ponga 13,000 pesos 953 con 49 centavos, con esta tasa, con estos meses y con estos plazos, voy a obtener en total 15,000 pesos, que el monto es igual, recordemos, al capital más el interés. Ahora, ejercicio 9. ¿Cuál habrá sido la inversión? Y acá de nuevo nos está pidiendo calcular el capital. ¿Cuál habrá sido la inversión que colocada al 10% de interés anual durante 73 días, durante tanto tiempo es el plazo,
73 días, permitió retirar en total 20.400 pesos. Esto es el monto, 20.400 pesos. Entonces, acá lo que debemos hacer es, primero, verificar que el plazo y la tasa de interés estén en la misma unidad. Así que esto está en años, la tasa de interés, así que voy a pasar el plazo a años. Está en días, así que debo dividir 73 por la cantidad de días que tiene un año, 365. Mismo resultado nos va a dar menor a 1. No necesariamente 0,41, pero nos va a dar un número menor a 1 porque 73 días no es un año. Así que aplicamos fórmula de nuevo con los datos que tenemos. Capital es igual a monto dividido 1 más la tasa de interés por el plazo y nos da igual a 20.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que yo poniendo 20.000 pesos a una tasa del 10% durante 73 días me va a dar un monto total más los intereses de 20.400 pesos. Ejercicio 10. Se realiza una inversión de 30.000 pesos, y acá ya nos está dando el dato del capital, 30.000 pesos a 30 días, está dándonos el plazo, 30 días, y al 15% anual, nos está dando la tasa de interés, 15% anual. De interés simple. Concluido el plazo, se renueva colocando el total obtenido por el término de 60 días al 8% anual y nos dice calcular la tasa anual de interés a que debió colocarse la misma suma desde el momento inicial por 90 días para obtener el mismo resultado. Bien, acá nos está diciendo que un capital inicial se invirtió un tiempo y después se obtuvo un resultado del capital más los intereses. Ese mismo dinero, este mismo resultado, se volvió a invertir otra n cantidad de tiempo para obtener un resultado mayor, que si vamos al ejercicio es 30.000 pesos por 30 días, nos va a dar este resultado que no sabemos cuál es. Y por supuesto, con su respectiva tasa de interés. Este resultado que nos dé, dice, concluido el plazo, se renueva colocando el total obtenido, esto, pero esta vez por 60 días. Y con otra tasa anual del 8%. Ahora nos dice, calcular la tasa anual de interés simple a que debió colocarse la misma suma desde el momento inicial, que serían los 30.000, por 90 días para obtener el mismo resultado. O sea, tenemos que conseguir que invirtiendo 30.000 pesos nos dé igual al último resultado de esta segunda inversión. Pero en una sola operación financiera con un plazo de 90 días. De 30.000, invirtiéndolo 30 días a una tasa del 15%, nos va a dar este resultado. Este mismo resultado lo invertimos por otros 60 días, pero a la tasa del 8%. Y nos va a dar este resultado. Ahora, el ejercicio nos dice que calculemos la tasa de interés que para estos 30.000 pesos en 90 días dé igual al último resultado. Es una manera de decir, estos 30.000 conseguí
acrecentarlos con estas dos operaciones financieras. Pero ¿a qué tasa tendría que poner este mismo capital por 90 días para hacerlo todo en una sola operación financiera y que me dé lo mismo? Así que, con los datos que nos dieron, vemos que podemos aplicar la fórmula de monto, que dice que utilizando el capital por 1 más la tasa de interés, que dividiendo 15 por 100 tenemos 0,15, por el plazo tenemos 30 días, la tasa está en años, el plazo está en días, así que vamos a tener que convertir esto para que nos dé igual, la misma unidad de tiempo. Entonces 30 días dividimos por 365 días, la cantidad de días que tiene un año, y nos va a dar este resultado. Entonces tenemos que el monto de la primera operación financiera, es decir, capital más intereses, va a ser igual a 30.369,86 centavos. Ahora, este mismo monto va a ser nuestro nuevo capital en esta operación financiera, porque ya no voy a poner 30.000 como inversión inicial en esta segunda operación financiera. Voy a poner los 30.369,86. ¿Y cómo sé eso? Porque acá dice, concluido el plazo de 30 días, se renueva colocando el total obtenido por el término de 60 días. Así que este va a ser nuestro nuevo capital. Utilizando la misma fórmula de monto, tenemos que esto es capital, le pongo capital prima, por 1 más, y recordemos que cambió la tasa de interés anual, ahora es 8%, entonces va 8 dividido 100, 0,08, por el plazo, que es ahora 60 días, ¿sí? Así que debemos dividir 60 por 365 días para pasarlo a años y nos va a dar que el monto es igual a 30.769,24 centavos. Bien, perfecto. Ahora ya sabemos cuál es el resultado final de estas dos operaciones financieras. Y me pide calcular la tasa anual de interés simple a que debió colocarse la misma suma desde el momento inicial, o sea, los 30.000 por 90 días para obtener el mismo resultado. Y acá tenemos que usar la fórmula de tasa de interés, que dice que es igual a el monto final menos el capital inicial dividido el capital inicial por el plazo, que en este caso nos dice que es 90 días, el capital inicial, 30.000 pesos, y que el resultado debe darnos igual que esta segunda operación financiera, 30.769,24. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo en esta parte del ejercicio? La tasa de interés. Entonces, con estos datos vamos a pasar a aplicar y resolver, y nos va a dar que como el plazo está en años, porque lo dividimos los días por la cantidad de días que tiene un año, nos va a dar una tasa anual. La multiplicamos por 100 para pasarla al porcentaje y nos da que la respuesta es que para que estos 30.000 pesos en solo una operación financiera a 90 días, para que dé este mismo resultado, debe estar a una tasa del 10,40% anual. Para, en vez de hacer dos operaciones financieras y tener que estar calculando cuánto será el 15%, 30 días, cuánto será el 8% en 60 días, solamente hago una operación financiera, invierto 30.000 pesos por 90 días al 10,40% de tasa de interés para así poder obtener 30.769,24. Que es lo mismo que se obtuvo acá. Ejercicio 11. Se desea saber cuántos días, y acá nos está pidiendo n, cuántos días estuvieron depositados
12.000 pesos, nos está dando el capital, al 11% anual, nos está dando la tasa de interés, permitieron que la suma final retirada fuera de, nos está hablando del monto, 12.000 pesos, 542,47 centavos. Por los datos que nos da, podemos usar la fórmula de plazo que es igual a el monto final menos el capital dividido el capital por la tasa de interés. Ahora nos dice cuántos días, nos está pidiendo el N en días y la tasa está en años. Así que lo mismo que hacíamos para el plazo tenemos que hacerlo en la tasa de interés. Deberíamos hacerlo 0,11 representa un año. Así que para pasarlo a días debemos dividirlo por 365 y así pasamos de año a días. Aplicando la tasa de interés, que acá haciendo esto la expresamos en días, como pide el ejercicio, nos va a dar 150,001, pero se toma el 150. Y ahí nos da 150 días. Si quisiéramos pasar esta tasa anual en meses, tendríamos que hacer 0,11 dividido la cantidad de meses que tiene un año. Y entonces lo pasaríamos de años a meses. Es lo mismo que para el plazo. En este caso, el libro plantea que el resultado en años lo pasemos en días. ¿Y qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, a este valor, si es que solo usáramos acá la tasa directa anual, el resultado estaría en años, así que tendríamos que multiplicarlo por 365 días. Y nos va a dar de nuevo 150,001, pero se toman 150 días. Ejercicio 12. Calcular el tiempo, el plazo, en que un capital se triplicará si se lo coloca a un interés simple del 18% anual. Nos da la tasa y nos dice que, y acá te muestran con números simples, si yo pongo un capital de 1 peso, el monto final va a ser de 3 pesos. Entonces, con estos datos podemos hallar el plazo. ¿Por qué? Porque sabemos las proporciones. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, 2 pesos, para que se triplique, el monto debería ser 6 pesos. Entonces, con los datos que tenemos y las proporciones que manejamos, podemos aplicar la fórmula de el plazo de monto menos el capital dividido el capital por la tasa de interés. En este caso nos va a dar, si aplicamos solo 0,18, nos va a dar el resultado en años. O podríamos, a esta tasa anual, si la queremos en días, vamos a tener que dividir esta tasa por la cantidad de días que tiene un año. Así que deberíamos dividir este 0,18% sobre 365 para transformar esta tasa en días. Si por el contrario queremos transformarla en meses, tendríamos que hacer este 0,18 dividido la cantidad de meses, dividido la cantidad de meses que tiene un año, 12. Entonces así el resultado nos daría en meses. Ahora tiene algo particular este ejercicio, y es que si aplicando solo la tasa anual nos da 11, y un número. Ahí lo que debemos hacer es tomar la parte entera como años, lo que acá dice 11 años, y el resto calcularlo como si fueran
fracciones de años. Ahora, ¿en qué fracción la mediremos? ¿En meses o en días? Así que, al total que te haya dado en la calculadora, tenés que restarle el entero, en este caso 11, para que te queden solo los decimales. Y trabajamos con los decimales. A estos decimales tenés que multiplicarlos por 365 para transformarlos en días. Porque recordemos, el entero vale 11 años. Y cuando los multiplicas por 365, nos da 40,55, que acá redondea a 41 días. En el ejercicio anterior, 150 días, pero en la calculadora te ponía 150,001 y algo así, números chiquitos. Era muy poca la proporción de que está por encima de 150, así que simplificamos diciendo 150. En este caso tiene números más altos, así que se los considera de otra manera. En este número la calculadora muestra 40,555 y números que están muy cerca del siguiente número, como tirando para el siguiente número, 41. Por eso acá se toman los 41. Ejercicio 13. Construir una tabla para 1 a 5 días de interés simple, con el 7,25% anual, de acuerdo con las normas obligatorias del Banco Central. El año se considera de 365 días. Entonces acá lo que tenemos es la fórmula del interés igual a la tasa de interés dividido 365 días para pasarlo a días por los días. Entonces en la calculadora debemos hacer 0,0725 dividido 365 por 1 nos va a dar 0,00019863. Si lo hacemos por 2 nos va a dar 0,0003972,6. Y así sucesivamente. Por 3 nos va a dar 0,00059,589. Por 4 va a ser 0,00079,45,20. Y por 5 tendremos que es igual a 0,0009931,56. Ejercicio 14. Dos personas constituyen una sociedad accidental, comprometiéndose a aportar la suma de 100,000 pesos cada uno. El socio Cristóbal Barrios aporta 30,000 pesos el 23 de marzo, 50,000 el 6 de mayo y 20,000 el 9 de septiembre. El socio Guzmán Lescano, 20,000 el 19 de abril, 40,000 el 16 de agosto y 40,000 el 1 de noviembre. El 31 de diciembre terminan las operaciones con una utilidad de 30,000 pesos, creo que esto es el interés, y convienen en distribuirla en proporciones a los capitales aportados y al tiempo en que estuvo hecho cada aporte. Hacer la liquidación. El problema se resuelve por numerales, que es la ponderación del capital por tiempo. Entonces, acá tenemos los numerales de el socio Cristóbal. Déjenme hacer algo. Enero tiene 31 días, febrero tiene 28 y marzo hasta el 23. Esto da igual a 82 días. Bien, tenemos que ver cuándo empezó Cristóbal a pagar y cuándo se terminó el plazo de la operación.
que acá dice que el 31 de diciembre terminan las operaciones. Entonces, desde, como surge todo en el mismo año, desde enero hasta diciembre, ¿cuánto tiempo pasó desde que aportaron cada uno sus capitales? En este caso, Cristóbal aportó el 23 de marzo el primer capital. Y esta suma, hasta el 31 de diciembre, va a generar un interés. Después, el 6 de mayo, por acá, el 6 de mayo puso otro capital que hasta el 31 de diciembre va a generar un interés. Y así sucesivamente. Y por último, el 9 de septiembre hizo otro aporte que hasta el 31 de diciembre también va a devengar un interés. Ahora, para no estar calculando el interés en cada uno de los plazos, recordemos que los divisores fijos eran lo mismo que decir que el interés es igual a la sumatoria de los capitales por los días que estaban expuestos en la operación financiera dividido el divisor fijo. El divisor fijo era igual a 36.500 dividido la tasa de interés. Entonces, tenemos que hacer este cálculo. Cada capital por la cantidad de días que estuvo expuesto hasta el final de la operación. Entonces, el 23 de marzo puso 30.000 pesos, que a partir de ese día y hasta el 31 de diciembre acumuló 283 días. O lo que es lo mismo, hacemos la sumatoria de los meses de enero, de febrero y la cantidad de días que no aportó en marzo y hacemos la sumatoria, nos da 82, hacemos 365 días menos 82 y nos va a dar 283 días. ¿Por qué? Porque 82 días no aportó nada. Entonces, estos días no se cuentan. Se cuentan los que siguen hasta el 31 de diciembre. Lo mismo hacemos en el 6 de mayo. Aportó 50.000 pesos y hacemos. En enero no aportó. En febrero tampoco. En marzo no aportó estos 50.000. En marzo aportó otro capital, así que no se cuenta. En abril, otro mes que no aportó. En mayo sí aportó. ¿Cuándo? Recién el 6 de mayo. Así que serían 6 días que no estuvo aportando, así que acá serían 31 más 28 más 31 más 30 más 6. Y eso da igual a 126. Y si le restamos 365 días menos 126, nos da 239 días en los que estuvo expuesto estos 50.000 pesos por lo que queda del año. Lo mismo hacemos para el último aporte, que fue el 9 de septiembre. Así que hasta acá tenemos 120 días. Abril, en mayo tampoco. En mayo fueron 31 días. Junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, 30, 31, 30 y en septiembre 9 días. Recién a partir del 9º día él aportó. Así que contaremos al día siguiente. Entonces, 120 días más 31 más 30 más 31 más 30 más los 9 días que no aportó dan igual a 251 días.
Y 365 menos 251 es igual a 100. Y acá me da 114 días. Voy a hacer el cálculo con 114 días porque aplicando el método de contar inclusive el día 23 o el día 6 o el día 9, me da lo mismo, pero en estos dos resultados, y en este resultado a mí me da 114 y el libro dice 113. Yo voy a hacer con 114. Entonces tengo que multiplicar el capital por la cantidad de días que ese mismo capital estuvo expuesto hasta el final de la operación financiera. Entonces tenemos 30.000 por 283, 8.490.000 pesos. 50.000 por 239, tenemos 11.950.000 pesos. Y 20.000 por 114 días da 2.280.000. Voy a poner acá, no, mejor acá. 2.280.000 pesos. Entonces, haciendo la sumatoria de, sería igual para mí 22.720.000 pesos. Lo mismo tenemos que hacer para Guzmán. Y voy a controlar también acá. Y dice que Guzmán el 19 de abril, enero, entonces diciembre 31, que es cuando terminó. Desde enero, Guzmán puso el 19 de abril, que sería, a ver, contemos, enero tiene 31, febrero tiene 28, y acá tenemos 109 días. 365 menos 109 días es igual a 256 días. Vamos bien. Ahora, voy a borrar esto. Y seguimos. Que el segundo capital fue el 16 de agosto. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces, mayo tiene 31, junio tiene 30, julio tiene 31, agosto hasta el 16. Entonces, todo esto va a sumar, esto da igual a 228. Y menos, le resto eso a 365 y nos da 137 días que estuvo expuesto. Bien. Una vez más. Y el último lo aportó el 1 de noviembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Bueno. Entonces, tenemos. Agosto tiene 30, septiembre 31, octubre 30 y hasta el 1 de noviembre. Así que, esto sería 304. Y nuevamente me da un número más a mí. Desconozco si yo estoy mal, pero lo voy a averiguar. Sin embargo, voy a calcularlo con los días que a mí me da. Entonces tenemos 20.000 por 256 días es igual a 5.120.000. Ahora, 40.000 por 137 días es igual a 5.480.000. Y para mí, 40.000 por 61 va a ser igual a 2.440.000 pesos. Y sumando todo va a dar 13.040.000 pesos. Entonces,
no es en pesos, son numerales. El total de numerales va a ser entonces para mí estos 13 millones, 40 mil más 22 millones 720 mil. Para mí va a ser igual a 35 millones 760 mil. Esos van a ser mis numerales porque a mí me dan acá 61 días y acá me dan 114 días. Por eso nomás. La utilidad correspondiente a Cristóbal va a ser la proporción de cantidad de plata y cantidad de tiempo que estuvo expuesta a esa plata. Por eso es que usamos los numerales. Entonces, fíjense que acá lo único que hace es regla de 3 simples. Yo ya lo resolví con mis datos, pero voy a resolverlo de nuevo. Entonces, acá tendríamos que hacer si 35 millones 760, porque estos son mis datos, 760 mil es lo que corresponde a los 30.000 pesos de utilidad, ¿cuánto le corresponden a 22 millones 720 mil numerales? Y ahí es donde hacemos el numeral de Cristóbal por el total de utilidad dividido el total de numerales para sacar la proporción. Y nos va a dar que es, con mis números, 19.060 pesos con 40 centavos. Lo mismo para Guzmán. ¿Cuánto de estos 35.760.000 numerales que corresponden a 30.000 pesos de utilidad total, cuánto le va a corresponder a 13.040.000 numerales de ese total? Entonces hacemos este por este dividido este y nos va a dar que con mis números es igual a 10.939 con 60 centavos. Verificamos y la suma de estos dos nos da igual a 30.000, por lo tanto ahí corroboramos que está bien. Bien, continuamos con el ejercicio 15. Dice, un capital se colocó a interés simple desde el 31 de diciembre a el 30 de septiembre del año siguiente. Los primeros 5 meses ganó el 2% mensual y durante el resto del plazo ganó el 2,5% mensual. ¿Cuál fue el valor del capital inicial si al 30 de septiembre el monto, capital más interés, llegó a 30.000? Entonces, nos está dando un plazo conflictivo, pero nos está dando un plazo. Nos está diciendo que la operación se divide en dos plazos porque en los primeros 5 meses es un 2%. O sea, para el plazo 1 hay una tasa de interés del 2% mensual. Y para el segundo plazo es que hay una tasa de interés del 2,5% mensual también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fijemos cómo esta C representa el capital más y todo esto representa el interés. ¿Pero por qué así? Porque una parte del plazo tiene una tasa de interés y la otra parte del plazo tiene otra tasa de interés, así que lo calculamos como intereses con la fórmula del interés, que es igual al capital por la tasa de interés por el plazo, pero lo haremos para que cada plazo coincida con su tasa de interés. Entonces, el primer plazo es de 5 meses. Entonces, si los primeros 5 meses, porque es a partir de enero hasta el final de septiembre, entonces sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta mayo son los 5 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, y quedan 4. Esos 4 meses es el segundo plazo. Entonces, la tasa de interés, ambas, están en meses y los plazos también en meses. Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula tranquilamente.
vamos a aplicarla para el primer plazo y para el segundo, o para la primera tasa y para la segunda. Entonces, tenemos que poner capital, que es nuestra incógnita, más la formulita, que vendría a ser capital por tasa de interés, que es el 2%, por la cantidad de tiempo, 5 meses. Esto es para el primer plazo. Para el segundo plazo, o la segunda tasa de interés, corresponde lo mismo nuestra incógnita, por eso le pone C, capital, por la tasa, por el plazo. ¿Sí? Entonces, esto es igual al monto, que es un dato del ejercicio. Sacamos factor común, ponemos acá, sacamos factor común de C, del capital, y vemos que nos va a quedar este paréntesis, lo resolvemos, y lo que resolvemos va a pasar dividiendo al monto. Y nos va a quedar que el capital que se invirtió inicialmente fue de 25.000 pesos. Ejercicio 16. Un capital de 12.000 pesos fue colocado a un año de plazo al 8% anual de interés simple. Otro capital de 15.000 pesos fue invertido posteriormente para que venza en la misma fecha al 14% anual. El total de intereses de ambos documentos ascendió a 1.408 pesos con 77 centavos. Calcular el plazo en días a que fue colocada la segunda inversión. Bien, acá nos está pidiendo el plazo de la segunda inversión. Tenemos el capital de la primera igual a 12.000, el plazo, un año, y la tasa de interés igual a 8% anual. Tienen misma unidad de tiempo, entonces podemos aplicar tranquilamente la fórmula de interés, porque también nos dice que el total de intereses en ambas operaciones financieras fue el mismo. Entonces también tenemos el dato del interés. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el total del interés. Este total de interés es incluido el interés del capital de 12.000 y el interés del capital de 15.000. Entonces, esto es, por así decirlo, el interés total que se consiguió en ambas operaciones financieras. Fíjense, acá tenemos la fórmula para el primer interés, o sea, para la primera operación, y acá tenemos la segunda. Entonces, sumamos el interés de una operación financiera más el interés de la otra y nos va a dar el interés total, que fue un dato dado. Pero lo que nos está faltando acá es N, el plazo de la segunda operación. Entonces, tenemos los datos de que es un capital de 15.000, de que tiene una tasa de interés del 14% y debemos hallar el plazo. Entonces, acá tenemos, recordemos la fórmula de interés, es igual al capital por la tasa de interés por el plazo. Este 14% es anual, así que este plazo también debe ser anual. El ejercicio nos dice calcular el plazo en días a que fue colocada la segunda inversión. Entonces, utilizamos este tipo de expresión donde nos queda de incógnita la cantidad de días, ¿sí? Recordemos que si, por ejemplo, nos daban un plazo de 37 días, para pasar esto a años, tenía que dividirlo por la cantidad de días que tiene un año. Entonces tenía que dividir por 365. Este valor que está acá arriba, es lo que representa D. No necesariamente este valor, este es un ejemplo. Entonces, si yo tuviera el plazo en días, sería este. Así que voy a resolver esta ecuación despejando la incógnita de días. Resolvemos, esto nos va a quedar igual a 960 más este número súper largo en decimales por D. Acá lo que hizo básicamente es 15.000 por 0,14 por 1 sobre 365 y esto está por D.
No sé si se entiende. Yo lo hago así para no perderme cuando hay letras y no mezclar peras con manzanas. Pero es lo mismo. Si ustedes entienden, no es necesario este paso. Entonces, ahí es donde nos queda la D despejada y pasamos 960 restando para el otro lado y este decimal, este número, pasamos dividiendo para el otro lado. La respuesta es que la cantidad de días para que el segundo documento de 15.000 pesos a una tasa del 14% anual de este monto, perdón, esta cantidad de interés, es igual a 78 días. Ejercicio 17. En una caja de ahorros que paga el 10% anual, capitalizable a fin de los meses de marzo, junio, septiembre, diciembre, se realizan las siguientes operaciones. Calcular por divisores fijos los intereses que deben acreditarse al 30 de junio. Acá lo que tenemos es una descripción de las operaciones, movimientos que sucedieron en esta caja de ahorros. El saldo representa la cantidad de dinero que viene acumulando del periodo anterior. En este caso tiene un saldo positivo. Bien, ahora los depósitos van a ser conceptos que van a sumar a esa caja de ahorros. Yo voy al banco y dejo dinero para que acumule en mi cajita de ahorros. Las extracciones se van a reflejar como saldos negativos porque es cuando voy y retiro plata. Acá tenemos otro depósito y acá tenemos otra extracción. Para resolver este ejercicio tenemos que entender que los divisores se calculan haciendo el saldo por la cantidad de días que ese saldo lleva expuesto en el tiempo para que calcule intereses. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? No olvidemos los signitos. Esto es más, esto es menos, esto es más y esto es menos. Bien, para confeccionar esta tabla vamos a calcular el saldo primero. El saldo se va a calcular sumando o restando al saldo anterior los distintos movimientos que se hicieron. Por eso quería que anoten los signitos. Entonces, recordemos que es un valor positivo el saldo anterior. Así que a 2.843 tengo que sumarle 1.000 y eso, este 2.843 más 1.000 me va a dar 3.843. Ahora, este representa el nuevo saldo en este momento. Ahora, a este nuevo saldo tengo que restarle 1.200 pesos porque fui a sacar dinero. Entonces, a las 3.843 le tengo que sacar 1.200 pesos. Y eso nos va a dar un nuevo saldo que en ese momento va a ser 2.643. A ese saldo debo sumarles 750 pesos. ¿Por qué? Porque fui a depositar dinero. Y me va a dar un nuevo saldo que va a ser de 3.393. En ese momento, repito. Por último, a este saldo debo restarle 1.500 pesos y me va a dar el nuevo y último saldo a la fecha de 1.893 pesos. ¿Sí? Así es como se calcula la columna de saldo. Para calcular la columna de días, tengan en cuenta lo siguiente. Esto representa cuánto tiempo lleva expuesto un capital hasta el próximo movimiento. Así es como yo lo entendí. Les voy a explicar. Bien. Vamos a suponer que esta es una línea de tiempo y lo que tenemos que ver es que este saldo anterior es del 31 de marzo. O sea, acá. 31 de marzo. El 31 de marzo vamos a contar como el momento cero. Y a partir de ahí vamos a contar los días que transcurren. Ahora, ¿cómo calculo esto? Solamente tengo que ver cuántos días este saldo no se modifica. ¿Y cómo voy a saber eso? Con las fechas. Por ejemplo, como el 31 va a ser el momento cero,
Los días van a empezar a partir de ahí. Por lo tanto, el 1 de abril va a contar como el día 1, el 2 de abril va a contar como el día 2, y así sucesivamente hasta el día número 18, que vamos a suponer que está por acá. Entonces, ¿cuántos días estuvo sin modificarse ese saldo? 18. Por eso acaba 18. En el momento que se modifica es como que empieza a contarse de nuevo cuántos días este nuevo saldo pasa sin modificarse. Y eso lo vamos a saber con el momento del siguiente movimiento. Y nos dice que el siguiente movimiento es el 22 de mayo. Vamos a suponer que es por acá. ¿Cuántos días tiene marzo? 31. Abril tiene 30 días. Mayo tiene 31 y junio tiene 30. ¿Sí? Entonces, de estos 30 días totales de abril, 18 días no corresponden a este nuevo saldo, porque a partir del 18 para atrás tenía este saldo. Del 18 para adelante va a tener este saldo hasta el 22 de mayo. Así que tenemos que contar cuánto tiempo pasó del 18 de abril al 22 de mayo. Así que lo que vamos a hacer es esto. A los 30 días de abril le vamos a restar los 18 para que nos dé esta partecita. Y esto va a ser igual a 12. A este 12 le tenemos que sumar esta partecita. Y esta partecita es igual a 22 días. ¿Por qué? Porque empieza contando desde el 1 de mayo. O sea, estos 12 días más los días que transcurren a partir del 1 de mayo hasta el 22. Así que son 22 días. Y esto va a ser igual a que 34, que es la cantidad de días que transcurrieron. Lo mismo tenemos que hacer con los siguientes saldos. ¿Cuántos días pasó sin modificarse este saldo? 34 días. Se modificó y ahora es 2.643. ¿Cuántos días pasa sin modificarse este saldo? Y ahí tenemos que no se modifica hasta el día 6 de junio. Vamos a suponer que está por acá. Y lo mismo tenemos que hacer del 22 hasta acá el 31 de mayo. Y de acá del 1 de junio hasta el 6 de junio. Tenemos que saber cuántos días transcurren desde 22 de mayo al 6 de junio. Mismo concepto. A los 31 días de mayo le tengo que restar los 22 días que corresponden al saldo anterior. Y a eso le voy a sumar el tiempo que transcurrió de junio en días, que son 6 días. Y eso nos va a dar igual a 15. El 6 de junio se modificó el saldo y ahora es 3.393. Entonces tengo que contar cuánto tiempo pasó este saldo sin modificarse. Y acá nos dice que el 24 fue la siguiente y por el momento última operación que se hizo en esta caja de ahorros. Así que 24. Acá tenemos que contar cuánto tiempo pasó desde el 6 de junio hasta el 24 de junio. En este caso solamente tendríamos que hacer 24 menos 6. ¿Por qué? Porque está en el mismo mes. No tengo que adicionarle alguna parte de otro mes porque todo pasó en junio. Así que esto nos va a dar igual a 18. Por último, nos quedó este saldo de 1.893.
¿Cómo hago para calcular si no tengo un saldo, una fecha siguiente de operación? Porque el ejercicio nos decía que calcular por divisores fijos los intereses que deben acreditarse al 30 de junio, porque 30 de junio es la última fecha para ir devengando intereses. Entonces, sabemos que la siguiente fecha en la que se va a modificar el saldo es el 30 de junio. Así que sabemos que nuestro siguiente valor es acá el último día 30. Y tenemos que hacer lo mismo. 30 de junio menos 24. Y eso nos va a dar igual a 6 días de diferencia. Y ahí lo tienen. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar cada dato de saldo por cada dato del día. Entonces hacemos 2.843 pesos por 18 días. 3.843 por 34 días. 2.643 por 15, 3.393 por 18 y 1.893 por 6. Esto nos va a dar la columna de numerales. Sumamos esta columna y nos va a dar que el total de numerales es igual a 293.913. Estos no son pesos, ojo ahí. Para calcular divisores tenemos que recordar que intereses igual a numerales dividido los divisores fijos. Era delta. Esto no es otra cosa que capital por días transcurridos de plazo, que es la fórmula de los numerales, ¿sí? Yo acá puse numerales, pero es eso. El capital por la cantidad de días que estuvo expuesto ese capital, sin modificarse. Y el divisor fijo era delta, que es igual a 36.500 dividido la tasa de interés, 10% anual. En este caso no la dividimos por 100, se la pone tal cual está en porcentaje, ¿sí? Siempre solemos trabajar con esta tasa de interés que es igual a la tasa en porcentaje dividido 100. En esta fórmula usamos la tasa en porcentaje directamente. Y esto nos va a dar un delta de 3.650. Ahora, tenemos que hacer 293.913 dividido 3.650. Nos va a dar que el interés es igual a 80 pesos con 52 centavos. Tanto cálculo para saber que solo gané 80 pesos. Qué triste. Ejercicio 18. El señor Pedro dispone de un capital que coloca al 18% anual. Ya no nos dice cuál es el capital. Ojo ahí. 18% anual la tasa de interés. Años. Al cabo de 6 meses retira el 30%. Ya nos está dando el indicio de que vamos a tener que trabajarlo en distintos plazos. 6 meses. Retira el 30% de ese capital. 8 meses después, retira el 35%. Y el resto de los siguientes 9 meses, retira lo que queda. Al hacer el último retiro, observa que en la cuenta le han acreditado 11.062 pesos con 50 centavos de interés simple. Calcular el capital. Y acá vemos que nos da el dato del interés. Igual a 11.062,50. Bueno, acá lo importante es lo siguiente. Como esto es igual al interés total, tenemos que hacer la fórmula de interés igual a capital por tasa de interés por el plazo. Pero ¿qué pasa? Acá está como particionada, vean. Hasta acá hay uno, hasta acá hay otro y hasta acá está el otro. Está particionada porque tiene distintos plazos y distintas proporciones del capital, ¿sí? Por eso es que acá van a ver que dice acá van a ver que dice 70 y acá 35.
¿Esto por qué se da? Fijémonos. La tasa de interés se aplica para un determinado capital. Yo pongo, esto representa el 100% del capital que yo coloqué. Pero ¿qué pasa? A los 6 meses yo retiro el 30%. Antes todo esto me generaba intereses. Y la tasa no cambió, fíjense, sigue siendo la misma en los 3 momentos diferentes. 18% anual. Pero no es lo mismo el 18% de 100 que de 100 menos el 30%. Porque esto yo lo saqué, así que esto ya no lo tengo, ya no está. Ya no está generando intereses. Así que 100 menos 30% es igual a 70%. Y eso es lo que está acá. 0,70. Es el 70% dividido 100. Para pasarlo a tanto por uno nomás. Pero numéricamente, proporcionalmente representa lo mismo. Después que me dice que 8 meses después retira el 35%. 35%. Esto tampoco ya no está. Ahora solo esta partecita está generando intereses. Entonces, 100 menos 30 menos 35 es igual a 35. Fíjense. 100 menos 30 menos 35. Calculen, va a dar 35. Esta partecita representa el 35% restante. Por eso es que esto representa la proporción que sigue generando intereses. El 30% que retiré ya no genera intereses, por eso ya no lo cuento. Lo saco del 100%. Por eso tenemos que hacerlo en 3 partes distintas, porque el capital que está generando intereses no es el mismo. La tasa sí. Y bueno, cada proporción del capital va a ir correspondida de su respectivo plazo. Entonces tenemos, como no sabemos cuál es el capital que se puso, pero sí tenemos todos los otros datos, vamos a transcribir y vamos a calcular. Tenemos el capital por la tasa de interés, que vemos es la misma en los 3 momentos distintos, y lo que va a variar es el plazo, porque durante 6 meses estuvo el 100% del capital. Durante 8 meses estuvo solo el 70% del capital. Y los últimos 9 meses estuvo el 35% del capital generando intereses. Ahora, recordemos, esto está en meses y tiene que estar en años, porque debe coincidir la unidad de tiempo del plazo con el interés, la tasa de interés, perdón. Por eso, como esto está en meses, si quiero pasarlo a años, debo dividirlo por la cantidad de meses que tiene un año, 12. Y eso vamos a hacer en cada caso. Bien. Nos va a quedar solamente como incógnita la C. Sacamos factor común. Acá lo que vamos a hacer es C por 0,09 más 0,084 más 0,04725 igual a 11.062,50. Y este resultado, calculamos esto y esto lo pasamos al otro miembro dividiendo, que es lo que hace acá. Y eso nos va a dar igual a 50.000, lo que responde a la pregunta de calcular el capital. ¿Cuál es el capital? 50.000 pesos. Bien, ejercicio 19. El señor Francisco Gallier dispone de 1.000.000 de pesos que desea repartir entre sus 3 hijos de 18, 15 y 13 años. De manera que, haciendo 3 inversiones al 5% anual de interés simple, cada uno reciba la misma suma al llegar a los 21 años. Calcular el importe que deberá asignar a cada inversión
ahora y la suma que recibirán. Hacer la comprobación. Bien, acá lo que está diciendo es que el señor Francisco no le quiere dar 1.000.000 de pesos a cada uno de sus hijos. Quiere dividirlo y que la división que corresponda alcance para que sea la misma para los 3 hijos. No es que le quiere dar 1.000.000 de pesos a cada uno. Eso yo también pensé, pero no. Quiere dividir esto de una manera equitativa en el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando a cada uno le llegue su momento de cumplir los 21 años le corresponda una parte igual, le corresponde el mismo valor en dinero para los 3, sin inflación. Entonces, partiendo de eso, es que a una misma cantidad de dinero la quiere partir en 3. Por lo tanto, haciendo 3 inversiones, va a tener 3 distintos capitales, 1, 2 y 3, pero que la sumatoria de todos ellos va a dar siempre 1.000.000 de pesos. ¿Se entiende? Por eso es que acá dice capital 1, 2 y 3, porque va a particionar este 1.000.000 de pesos en 3, no necesariamente 1.000.000 dividido 3, sino de una manera que cuando cada uno cumpla 21 años, les corresponda el mismo valor, que no sabemos cuál es ese valor. Por eso acá dice, calcular el importe que deberá asignar a cada inversión, es decir, no necesariamente debe ser equitativo, puede ser, por ejemplo, así, o de cualquier otra proporción que se les ocurra. Lo importante es que cuando llegue el momento, se hayan devengado la cantidad de intereses suficientes para que cada uno cobre lo mismo. Y hallar la suma que recibirán. O sea, tenemos que averiguar en qué proporciones dividió el capital y cuánto es lo que al final va a recibir cada uno en su momento, que tiene que ser un mismo valor. Aclaro eso porque al hacer la comprobación es lo que nos tiene que dar, que con los 3 diferentes capitales en que se dividió el 1.000.000 de pesos, tiene que dar el mismo valor para 1, para 2 y para 3. Entonces, tenemos esta ecuación. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la tasa de interés igual al 5% anual. El plazo sería la edad que tiene cada chico y cuánto le falta para cumplir los 21. En el caso del mayor, tiene 18 años, 19, 20, 21. Vamos a contar el 18 como el momento cero y a partir de ahí, cada año va a sumar 1. Del 18 al 19, 1, del 19 al 20, 2 y del 20 al 21, 3. En total, faltan 3 años para que el mayor pueda cobrar lo que le corresponde del 1.000.000. Para el segundo hermano, el del medio, tiene 15 años, así que hacemos lo mismo. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, el 15 sería el momento cero para este hermano. Del 15 al 16, 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años. Perdón, 6 años, me olvidé del 21. Le corresponden 6 años de espera hasta que le llegue el momento de cobrar. Y el otro que tiene 13, mismo procedimiento. El 13 sería el momento cero para este hermano. Y acá tiene 1, 2, 3, 4 dije, 5, 6, 7, 8 años. Le faltan 8 años para cobrar lo que le corresponde del 1.000.000. Estos son nuestros plazos. Estos son el plazo que
al que debe invertir el primer capital, este es el plazo al que debe invertir el segundo capital y este es el plazo al que debe invertir el tercer capital. Ok, de ahí es donde salen 3, 6 y 8 años. Como la tasa es anual y los plazos son en años, no pasa nada, podemos aplicar tranquilamente la fórmula de el monto, que recordemos, una de las fórmulas del monto era capital por 1 más la tasa de interés por el plazo. Y eso es lo que hace acá. Como no sabemos en qué proporción dividió el capital, no sabemos cuánto vale el capital 1, 2 ni el 3. Pero hacemos este supuesto, que la sumatoria de los 3 es igual al millón, por lo tanto podemos decir que los 3 son iguales. Reemplazamos los datos que podemos, nos quedamos con las incógnitas y vemos que acá lo que hace es tomar solo esta parte del cálculo, porque como los 3 son iguales, entonces tomando 2 y haciendo pasaje de términos sacamos la diferencia o la equivalencia. Entonces el capital número 2 es lo mismo que decir el capital 1 por 1,15 dividido 1,3. Y como hicimos el supuesto de que los 3 son iguales, por lo tanto, C es lo mismo que C2. Entonces, reemplazamos acá con C2. Entonces, con estos supuestos, reemplazamos en la primera ecuación. C1 va a seguir valiendo C1. Esto es C2, que es lo que está acá arriba. ¿Ven? C1 por 1,15 dividido 1,3. Más C3, que es igual, acá me corrijo, en realidad lo que hizo fue igualar C1 con C2 y C1 con C3. Por eso sacó por despeje de nuevo C3. Ahí tiene más sentido, ¿no? Por eso es que acá dice 1,4. Al igualar, C1 y C3 despejó el 1,4 de C3 y lo pasó dividiendo al otro lado. Acá. Eso es lo que reemplaza acá y esto es C3. Es lo que está acá. Y todo esto equivale a 1 millón de pesos. Bien, acá quedamos. Sacamos factor común de lo que se repite en cada término. Lo demás se resuelve entre paréntesis y pasa al otro lado dividiendo, dándonos un valor de C1 de 369.543,15 centavos. Esto es C1. Ahora podemos reemplazar en la otra fórmula que, como estaba más acá arriba, esto es C2. Así que puedo reemplazar el valor que hallé en esta ecuación, en esta fórmula, perdón. Ahí es que hace esto, ven, acá pone C1 por 1,15 sobre 1,3. Y nos da que el C2 es igual a 326.903,55. C2. Y también acá, como hallamos C3, acá tenemos C1 por sus respectivos valores y nos da que esto es igual a C3. ¿Qué significa esto? Que de el millón repartió una parte repartió en 3. Una de esas partes vale 369.543,15 centavos. Otra parte vale 326.903,55 centavos y la última parte vale 303.000 pesos 553,30 centavos. La suma de estos tres valores debe darnos
1 millón. Y eso es lo que hace acá en la primera comprobación. 1 millón. Correcto. La segunda comprobación es que a cada hermano le haya tocado la misma cantidad de dinero. Así que ponemos acá el monto. Esto sería el monto. Esto es igual a el capital por 1 más la tasa de interés por el plazo. Así que, como ya tenemos todos los datos, vamos a reemplazar. En este caso es C1 y tiene que esperar, este es para el hermano mayor que tiene que esperar 3 años. Cuando llegue a los 21 va a cobrar 424.974 pesos con 62 centavos. Para el hermano 2, el del medio, tiene que esperar 6 años y cuando llegue a los 21 también va a cobrar lo mismo que el hermano mayor. Y lo mismo para C3, el hermano menor que tiene que esperar 8 años cuando llegue a los 21, calculando con estos valores de capital, de plazo y de tasa de interés, cuando llegue a los 21 va a cobrar lo mismo que sus hermanos anteriormente. Entonces, acá tenemos las respuestas, que es C1, C2, C3 y el monto. Bien. Ejercicio 20 y el último. Si el interés ordinario de una operación resultó ser de 1.788 pesos con 50 centavos, calcular cuál habrá sido el interés exacto. Y acá nos da la fórmula y tenemos que reemplazar los valores. Esto es el interés ordinario. Así que tenemos este valor, podemos reemplazarlo y nos va a dar un resultado de que el interés exacto es 1.764 pesos. Siempre el interés exacto va a ser menor que el ordinario porque el denominador es mayor. Por lo tanto, como se divide en más partes, cada una de esas partecitas va a ser más chiquitita. Y eso es todo.